Hay la contaminación atmosférica, por ejemplo, que tiene un impacto en enfermedades cardiovasculares y respiratorias de alto nivel. Es decir, en una ciudad como Madrid, el número de personas que cada día ingresan en hospitales y las muertes al año atribuibles a la contaminación atmosférica son muy elevadas, de una magnitud elevadísima, por lo que políticas de reducir el tráfico rodado tendrían un efecto en salud extraordinario, aparte de otros beneficios en términos de salud. Pero si vamos a la contaminación química, hay enfermedades metabólicas, por ejemplo, relacionadas con la reproducción o la diabetes, que también tienen una carga muy importante atribuible a la contaminación química, como puede también pasar con el cáncer, que se ha estimado que 1/3 de los cánceres que sufrimos son atribuibles a contaminantes químicos. Si nos hicieran una analítica de sangre, ahora mismo, a cada uno de nosotros, una analítica no convencional sino avanzada, pues detectarían cientos de sustancias químicas que, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos no tenían en la sangre. ¿Por qué tenemos una alarma en una vivienda? Para que no entren los ladrones. Si la alarma deja de funcionar, lógicamente entrarían. Eso es lo que está pasando con los tóxicos de una manera simbólica. La alarma que hace que en un momento determinado nuestro cuerpo reaccione de una manera sana ante cosas que nos hacen daño, la rompemos porque le obligamos a adaptarnos a algo y llega un momento en el que los ladrones entran. Y son esos tóxicos que nos consumen y que nos acaban provocando cáncer y otras muchas enfermedades, precisamente porque no hemos sido capaces de frenarlo y hemos obligado al cuerpo a adaptarse. En términos de predicción de enfermedad, es más útil el código postal que el código genético. Sí, es muy duro, ¿no? Si cuando uno empieza a ver de qué vas a enfermar tú, o de qué se van a enfermar tus hijos, o en tu casa, acierta más el código postal, el 28015, que un análisis del código genético. Porque el código postal informa sobre tu calidad de vida, la calidad de aire de tu barrio, lo que comes, tus ingresos salariales, todo lo que hay en torno a tu vida. Bien, nosotros estamos en esa hipótesis. Lo que ocurre a tu alrededor condiciona el riesgo de enfermedad. Hay algo que tiene que ver más allá, que no tiene que ver con la genética, sino que tiene que ver con la epigenética, es decir, cómo el medio interacciona con nuestro organismo y cómo en un momento determinado la genética no es determinante, sino es una probabilidad. Y dependiendo de nuestra propia libertad, si nos dejan, pero por lo menos de nuestra conciencia de cómo quiero comer, cómo quiero beber, dónde quiero respirar y elegir mi medio, es lo que va a hacer que en un momento determinado se expresen unos genes o no, y que en un momento determinado yo pueda enfermar o no. El incremento anual del cáncer de mama en provincias no especialmente desarrolladas como es Granada es del 2,6% anual. Un tipo de cáncer que aumenta a ese porcentaje desde el año 84, según dice el registro del cáncer de María José Sánchez, hasta el año 2012, con ese ritmo de aumento, significará que algo está cambiando en los hábitos o en las exposiciones de la población. Que podemos hablar incluso de más de 140.000 sustancias que se han liberado al mercado, al agua, al aire, a los alimentos, de las cuales se han estudiado muy pocas y realmente no se sabe ni siquiera su inocuidad. Entonces, pues creo que eso hace que estemos siempre en un terreno minado, donde nunca vamos a saber cuándo vamos a poder manifestar cualquier tipo de sintomatología o cualquier tipo de daño para la salud. No estamos asistiendo a un incremento muy llamativo de los padres que necesitan una concepción asistida para tener hijos. Dicen sí, en los países donde está cuantificado te dicen es muy llamativo. El incremento de la demanda de ayuda para la concepción es una cosa de los últimos años. La hipótesis que nosotros barajamos, la hipótesis es que algunos contaminantes químicos pueden estar contribuyendo a esa falta de fertilidad del varón. Ya no solamente está pasando esto, sino que además es que resulta que teníamos en los años 80 un caso de cada 5.000 niños de autismo. Hoy día tenemos 42, uno de cada 42. Quiere decir uno casi por cada clase. Ha aumentado la incidencia del asma, ha aumentado las alergias, ha aumentado el cáncer, ha aumentado... ¿Qué está ocurriendo? Un cáncer de mama en una chica de 35 años es frecuente. Y ese cambio en el patrón de frecuencia y de tipo de enfermedad es muy llamativo y orienta a que algo está pasando. Cuando nosotros oímos a veces,
Pero bueno, ¿cómo se puede decir que ahora mismo no hay salud? ¿Cómo se puede decir ahora mismo que las cosas no van bien desde el punto de vista de la salud? Si vivimos más que nunca, si realmente la media de la vida ha aumentado enormemente. Claro, pero no la calidad. Precisamente por eso, porque estamos en un paradigma en el que estamos hablando de cronicidad, degeneración, de inflamación y de hipersensibilidad. Son enfermedades que no te matan de forma inmediata, son enfermedades que perduran en el tiempo y que de alguna manera te hacen que efectivamente, bueno, sigas aquí, pero no con la calidad de vida que tendríamos que tener, ¿no? Algunas veces oímos algo sobre el mercurio en la orina de las embarazadas, otras veces sobre metales en conservas de pescado, pero de forma global nos gustaría que hubiera mayor atención a la exposición química de la población general. Pacientes que llegan a mi consulta, niños pequeños contaminados ya desde el útero de la madre, porque como os he dicho antes, es grasa la placenta y esos tóxicos entran y que ya vienen con una carga tóxica elevadísima, niños sufriendo, mujeres sufriendo, personas que ni siquiera se les da atención, porque ni siquiera se considera, porque eso es otro de los grandes problemas, son enfermedades que al ser enfermedades emergentes y nuevas, no se reconocen. Por ejemplo, la esclerosis múltiple se tardó 14 años en ser reconocida. Hoy nadie duda que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que existe, pero durante 14 años esas personas fueron tachadas de histéricas. Se les derivaba al psiquiatra porque pensaban que era un tipo de catatonia periférica y que como cursaba brotes era un problema que estaba todo en su cabeza. Esto se repite continuamente a lo largo de la historia de la medicina. Se hacen unos juicios que realmente no son juicios diagnósticos, son otro tipo de juicios y lo que se está haciendo es aumentar enormemente el sufrimiento y darte cuenta al final de que los médicos, que tendrían que ser la herramienta, las personas que de verdad defiendan la salud de los seres humanos, como no se ha estudiado este tipo de enfermedades, lo que está ocurriendo es que están muchas veces más al servicio de un sistema que realmente a la realidad de lo que está pasando. Con esa captura intelectual de la medicina moderna, ¿qué debemos esperar? Pues una tendencia progresiva a la medicalización innecesaria y al consumo de fármacos innecesarios. Lo que estoy diciendo se ha probado, es decir, ha habido estudios científicos manipulados, escritos por empleados de empresas farmacéuticas y que han firmado prestigiosos universitarios. Y la sensibilidad química es la punta del iceberg, como la electrosensibilidad también. ¿Por qué? Porque se ve causa-efecto. Porque en un momento determinado tú puedes tener muchas enfermedades, como enfermedades autoinmunes o enfermedades como el cáncer, que se sabe que son multicausales, pero que una de las causas más importantes son los tóxicos, pero no se ve tanto la causa-efecto. Mientras que la sensibilidad química, que una persona la llevas al campo a vivir en medio de la naturaleza, está bien. Tú la traes a una ciudad contaminada, tú le pones rodeada, toma alimentos que no son ecológicos y se enferma. Entonces se está viendo una causa-efecto directo. Estamos en una curva que más inversión en tecnologías no nos va a dar más salud. Es más, nos la puede empeorar. En Estados Unidos, la tercera causa de muerte y de enfermedad es el propio servicio sanitario, porque tienen una medicalización excesiva. Bien. Si nosotros teníamos que había ciertos tóxicos que a ciertos niveles eran permitidos, pero a más no, pues podríamos decir, vale, pues estos tóxicos pueden existir, pero solamente permitimos que a este nivel, a esta cantidad de dosis. Pero cuando tú te encuentras en el que a pequeñas dosis, pero de dosis como una parte por billón, que incluso puede ser del grado de una gota de agua en una piscina olímpica, eso ya es tóxico, que es uno de los criterios de peligrosidad de los disruptores endocrinos. ¿Qué ocurre? Que ya no hay dosis legal segura en absoluto. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición tiene cierto grado de captura. Cuando decimos captura, o sea, hablamos de captura del regulador. Es decir, que en vez de servir a los intereses de la población europea, puede estar sirviendo en parte, o más de parte, a empresas o a intereses ajenos al bien público. Están incluso intentando cambiar los criterios de peligrosidad, de tal manera que no se llegue a reconocer que son tan peligrosos a esas pequeñas dosis. Y ahí estamos. Hay una ausencia de políticas con suficiente intensidad para abordar los problemas serios de contaminación que tenemos.
Se hacen tímidas actuaciones, pero son escasas para el impacto que la contaminación de todo tipo tiene en la salud humana. Todas esas industrias que se dedican a producir ese tipo de sustancias que son disruptoras endocrinos, como el bisfenol A, los talatos, los plásticos, algunos metales pesados, ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente tienen que desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuentran con un gran problema económico. ¿Cómo vamos a hacer desaparecer con el beneficio que se obtiene y con todos los puestos de trabajo y con todo lo que hay aquí implicado? Entonces, por un lado, la Comisión Europea está diciendo, resulta que aquí tenemos un problema económico porque si cerramos todo eso, imaginaos lo que puede pasar. Y por otro lado tenemos la salud de los ciudadanos. Y así están, haciendo juegos malabares a ver qué hacen. Esa falta de interés es una falta de responsabilidad, una falta de ética y es una falta de, no solo incompetencia, es una falta moral, es una falta de principios, es una falta de olvidar cuál era la función del político, ¿no? Que era estar atento y con una apertura de escucha a qué es lo que demanda una sociedad, y esta sociedad demanda dejar de morir y dejar de intoxicarse por lo que comemos, por lo que respiramos, por lo que bebemos. O sea, es absolutamente... No hay disculpa, para mí no es incompetencia, es una mala gestión y por lo tanto caerá sobre sus espaldas la falta de responsabilidad con un tema tan grave como es la salud. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. Nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación tienen una financiación que marca su agenda y dice qué es lo que hay en la agenda. Lo que es noticia y no es noticia tiene mucho que ver con que los grandes medios de comunicación al final formen parte de los mismos conglomerados empresariales que están violando los derechos humanos en Colombia o en muchos países latinoamericanos, ¿no? Evidentemente solamente es noticia lo que parece que no va en consonancia con el mismo sistema. Hay un interés claro en que la gente común no sepa lo que pasa. Hay un velo de ocultación de lo que realmente les está afectando en ese todo tipo de contaminaciones, que lleva incluso a las contaminaciones ideológicas, porque de hecho limitar la información, que es un derecho universal reconocido en las convenciones universales aceptadas por la mayoría de los países, es algo que es un derecho que debería ser protegido. Es decir, tener todas las fuentes de información diversas y plurales para que tú puedas decidir luego con todos los datos. Los medios de comunicación de masas han ayudado profundamente a que la gente quede dormida, entretenida. Entretenida es una etimología muy interesante. Estar fuera del centro. ¿Cuál es el centro de un ser humano? Su corazón que tiene capacidad de amar y cuidar y de ser guardián de la tierra. Cuando tú estás entretenido fuera de tu centro, eres muy maleable, eres muy fácil de condicionar y muy fácil de manipular, ¿no? Entonces los medios de comunicación tienen una inmensa responsabilidad. En el caso de la salud, los medios de comunicación, ¿cómo tienden a enmarcar los problemas? Lo que llaman en medios de comunicación el framing, ¿no? ¿Cómo los enmarcan? Pues la obesidad la ponen siempre como una cuestión del individuo que come más de la cuenta o que no hace el ejercicio que debe hacer. Tratan siempre de culpar a la víctima. Esta es una estrategia que coincide absolutamente con las grandes corporaciones, es decir, tú ves Coca-Cola si quieres, o tú comes esto si quieres, o vas al Burger King o a cualquiera de las empresas de comidas insalubres, y esto es una libre opción. Y los medios de comunicación favorecen mucho esta libre opción y la publicidad también. Y eso es un problema, porque no es casualidad que lo hagan. La prensa publica algo anecdótico, hace un chiste, o presentan una noticia exagerada, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos diciendo es, tenemos evidencia suficiente de que la exposición química inadvertida basal contribuye al riesgo de enfermedad, vamos a hacer algo. Las páginas de salud de los periódicos que leemos, las páginas web, por ejemplo, están financiadas. Si tú quieres que haya, tú dices, aquí hay una página de cáncer, ¿por qué hay una página de cáncer? Pues hay una página de cáncer porque está financiada por alguien que no te va a decir lo que pongas, pero ya si está la de cáncer sabe que saldrá su producto, que es nuevo y que está en todos los sitios porque ellos ya se encargan. Este hecho que en los medios de comunicación específicos, por ejemplo los diarios que leen los médicos y los sanitarios cada día, es mucho más acentuado porque son periódicos que están completamente financiados por las industrias sanitarias. Por lo tanto, el sesgo y lo que va en la agenda, la medicalización y alejarse de la salud pública es muy alto. Los medios de comunicación son un elemento central
en la forja de ese procedimiento que permite que estemos permanentemente subyugados por la lógica del consumo, de la competición, de la productividad. Aunque es verdad que el desarrollo de las redes sociales en las 2 últimas décadas ha abierto algunas ventanas relativamente halagüeñas, me temo que estaríamos cerrando los ojos si no nos percatásemos del papel atontador, alienador, fundamental que corresponde a unos medios de comunicación que el sistema ha aprendido a perfilar de manera muy inteligente para que desplieguen las políticas que son funcionales a sus intereses. Tenemos tal corrupción en las instituciones y tenemos instituciones, como decía en su día Noam Chomsky, que tienen una estupidez estructuralizada, no tenemos solución. Que conocemos poco de la dinámica del Parlamento y menos de quiénes son nuestros representantes, cuando allí se está debatiendo cosas muy importantes para nuestro día a día. Por ejemplo, en el caso de los disruptores endocrinos, de los compuestos químicos que a nosotros nos interesan, pues el Parlamento le dijo a la Comisión que tenía que ser más estricta, que tenía que sacar una reglamentación muy estricta en la presencia de esos compuestos en los bienes de consumo, le pidió que se pusiera manos a la obra, llegó el 2013, no lo hizo, llegó el 2014, no lo hizo. La lentitud de la Administración para poner freno a que estas sustancias estén ahí y que estas sustancias estén impactando sobre nuestra salud es increíble. O sea, las medidas además que se están tomando desde la propia Unión Europea, sencillamente con lo que viene a ser la descripción de que es un disruptor endocrino, está siendo lentísima y se está haciendo de tal forma que no tenga un efecto muy directo sobre la economía de las grandes empresas del sector petroquímico. Si admitimos, y creo que tenemos que hacerlo, que las reglas del juego las fijan las grandes empresas, sus intereses al final estarán siempre por delante de esas normativas. Y si admitimos por añadidura que los poderes públicos en la abrumadora mayoría de los casos están objetivamente subordinados a los intereses de esas grandes empresas, habremos cerrado el círculo. Lo sorprendente sería que en la Unión Europea las normativas que establecen restricciones en determinados ámbitos sean objeto de respeto tanto por los Estados como por las empresas privadas. La Unión Europea, que era en teoría el espacio donde íbamos a crear una democracia a otra escala, en realidad ha sido una forma de confiscación de la democracia por una tecnocracia al servicio de las grandes multinacionales europeas. La Unión Europea tiene 2 cámaras, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Nosotros votamos al Parlamento Europeo, pero esa cámara es puramente consultiva, no tiene ningún poder. Las decisiones se toman en la Comisión Europea y la Comisión Europea está nombrada a dedo. La Unión Europea es una gran retórica, política exterior inexistente, política comercial casi inexistente, política industrial solo en el centro. Los países subalternos y periféricos nos tenemos que desindustrializar y no ser soberanos. Por lo tanto, yo creo que es una gran operación cosmética sirviendo a determinados intereses. Por un lado, la geopolítica estadounidense y por el otro lado, las grandes empresas, sobre todo en esa división internacional del trabajo comercial en el cual se deja y se pacta que se funcione un poquito, ¿no? Pero en ese sentido, la política medioambiental de la Unión Europea pues es otra gran falacia, ¿no? En los últimos 10 años hemos podido comprobar cómo en los ámbitos más diversos los Estados Unidos y la Unión Europea cierran filas en torno al neoliberalismo en su versión más extrema. Prácticamente detrás de cualquier conflicto geoestratégico, de cualquier guerra formal o informal de las que estamos viendo en estos momentos, detrás está el conflicto por el uso de la energía, el conflicto por el uso del agua, el conflicto por el uso de los minerales. Lo que se está batallando es quién domina Oriente Medio. Es al fin y al cabo el área del planeta en la cual se juntan los 3 viejos continentes, África, Asia y Europa, de tal manera que es razonable afirmar que quien la controla, en cierto sentido, dirige el planeta entero. Una vez sobrepasado el pico del petróleo convencional y con los picos de algunos minerales también alcanzados o a punto de alcanzarse,
digamos que el mantenimiento del metabolismo económico global requiere cada vez acaparar todos esos recursos de otros lugares, ¿no? Estamos hablando del área del planeta que atesora las mayores reservas de petróleo y de gas natural, de tal manera que en un escenario de reducción visible de las capacidades en el terreno energético, quien controla el Oriente Próximo, y hablamos aquí de Irak, de Siria, hablamos de las monarquías del Golfo, hablamos de Arabia Saudí, hablamos también, como no, de Irán, en cierto sentido está disponiendo de la llave energética de todo el planeta. Nunca se quiso incluir a Rusia en un esquema de seguridad común, con una normalización de una vecindad, porque a Estados Unidos no le interesa una Europa que pueda ser independiente, o por lo menos que tenga que sus fuentes de energía sean normalizadas con Rusia. Siguen siendo la principal potencia económica y comercial del planeta y disfrutan al respecto de una maquinaria militar a su servicio que se despliega en la forma de 700 bases militares en 130 países, algo que se dice pronto pero que dibuja una condición hegemónica difícilmente contestable. Ya estamos sufriendo en Europa esos zarpazos de esa guerra que cada vez es menos fría. Creo que es perfectamente legítimo afirmar que para los Estados Unidos el islamismo radical en un momento determinado fue una herramienta muy adecuada para defender sus intereses. ¿Estados Unidos humanitario en sus guerras? Pues perdonen, no. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. No es, de todas maneras, el único país que ha echado mano de este tipo de estrategias. A menudo se olvida que en su momento Israel estimuló el crecimiento de Hamás en los territorios que ocupaba ilegalmente. ¿Por qué? Porque Hamás en un determinado momento permitía cortar la hierba por debajo de la Organización de Liberación de Palestina o del gobierno palestino entonces existente. La propia Rusia en su momento, tengo la certeza de que en Chechenia alimentó el crecimiento del islamismo radical para frenar las ínfulas de los segmentos más moderados de la resistencia chechena, que eran partidarios de una negociación política con Moscú. Con lo cual, el uso interesado del Islam radical, subrayo, no es un fenómeno privativo de los Estados Unidos, aunque probablemente es legítimo afirmar que los Estados Unidos han mantenido ese apoyo en el tiempo prácticamente hasta hoy. La geopolítica al final te toca. O sea, muchos venimos hablando del tema, intentando analizar lo que pasa en relación a los recursos naturales, a la situación de los países, y como parecía grandes teorías, ¿no? Pero realmente nos afecta, y en una de esas cuestiones, pues esta presión que no es de inmigratoria, es refugiada. O sea, los refugiados además tienen una protección especial según el derecho internacional. Deberíamos, además de guerras que nosotros hemos propiciado, ¿no? Pero que además nos afectan como en una carambola para que los partidos de extrema derecha o de derecha extrema utilicen los miedos, pues, de esa parte que ha quedado fuera de esa globalización, por esa desindustrialización de los países europeos, para poder crear un chivo expiatorio al que echar la culpa, como son los refugiados, ¿no? Lo paradójico es que en las fronteras de Europa las personas se quedan detenidas en esos campos de refugiados que son infames y horribles, ¿no? Pero esas vallas se abren y se cierran todos los días para que entre la energía, entren los materiales o entren los recursos que vienen de todos esos países, ¿no? Lo que algunos analistas llaman ecofascismo, en una de sus manifestaciones principales, se asienta en la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, de exterminarlos directamente. Yo creo que hay un fascismo expreso cuando, por ejemplo, Le Pen dice aquí no cabemos todos, o cuando lo dicen algunas personas también de nuestro propio gobierno, pero hay un fascismo implícito e inconsciente cuando algunas personas también hablan de ser solidarias con las personas refugiadas y, sin embargo, seguimos
pretendiendo mantener sistemas económicos que solamente se pueden sostener con el saqueo de los recursos de otros lugares. No está de más que recuerde que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó de siempre un poderoso grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que rechazaba las dimensiones negativas de la industrialización y de la urbanización, que postulaba incluso el despliegue de prácticas vegetarianas. Todo esto, claro, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. En Polonia, en Wrocław, una manifestación de la extrema derecha contra los refugiados sirios, ¿no? Y de repente esa gente fanatizada saca una muñeca de un judío, de esas mismas muñecas que utilizaban los nazis en los años 30, el estereotipo, ¿no? El cliché del judío rabínico con sus ortodoxo, y la queman junto a una bandera de Europa. En el siglo XXI, en Polonia, donde se acabó con el 95% de la población judía, unas personas critican, ¿no?, el fenómeno de los refugiados, la llegada de gente de fuera, volviendo con las ideas del pasado y del enfrentamiento. Yo creo que eso es la amenaza central para Europa, que hemos confiscado la soberanía ciudadana y hemos preparado el terreno para amenazas muy peligrosas. ¿Por qué crece la extrema derecha en Europa? Porque hay una desafección absoluta con esa globalización, lo que ha dado, se ha llevado las fuentes de trabajo al tercer mundo, con unos salarios de miseria, prácticamente esclavos, y lo que había conseguido la clase obrera, sobre todo en ese periodo de posguerra, de un estado de medio-estar o de bienestar en algunos casos, pues tiene que ser tirado para abajo, porque lo que importa es la competitividad. Es muy probable que esas políticas no reaparezcan, lo subrayo, en la forma de ultramarginales movimientos neonazis, sino que se revelen a través de la conducta de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o de ecofascismo. Colombia o en Brasil, el asesinato de líderes indígenas, de líderes ecologistas, detrás están las grandes empresas, sobre todo extractivas. En Colombia, además, con claros vínculos con los paramilitares, y en Brasil exactamente igual para el ataque a la Amazonía, que además es curiosamente porque en la doctrina militar brasileña la defensa de la Amazonía es el punto prioritario, además se preparan para ello, ¿no? Pero por desgracia no hay una gran protección en lo interno, sobre todo para investigar, ¿no? Hace poco se cumplía el aniversario del asesinato de Chico Méndez, que pasó hace muchos años y prácticamente no se tiró del hilo para acabar con esa madeja que llega a grandes empresarios de grandes transnacionales, que al final son los autores intelectuales, aunque el actor físico pues sean unos pobres sicarios desgraciados, asesinos, culpables, pero que quien tenemos que ver es quién paga todo eso, ¿no? Están detrás de los tratados de libre comercio precisamente pues para acabar y asesinar a las personas que están denunciando lo que está pasando, no solo a comunidades indígenas, sino a pueblos y a naciones enteras que además nos afecta a nosotros, pues son el pulmón de nuestro planeta, como puede ser la Amazonía. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías. Los paraísos fiscales que conocemos son pequeños recintos, islas, países de dimensiones reducidas que acogen los capitales foráneos sin hacer ninguna pregunta sobre cómo se han obtenido y otorgándoles comúnmente un trato comercial de privilegio. Creo que el intento fundamental es convertir al planeta en un gigantesco paraíso fiscal en el que, repito, las consideraciones de cariz humano, social y medioambiental queden definitivamente arrinconadas. El CETA, el TTIP o el TISA, que son tratados hechos a la medida de las multinacionales, que son tratados para intentar cambiar nuestras normas, nuestras regulaciones, que son tratados que ni siquiera se les puede tachar como tratados comerciales, porque van muchísimo más allá. Van a cambiar nuestro sistema jurídico, van a cambiar normas de medio ambiente, van a cambiar normas de salud pública, van a abrir las puertas a las privatizaciones de servicios públicos. Por eso decimos que no son solo tratados comerciales, sino que hay que ponerlo a la altura de una nueva constitución transatlántica hecha a la medida de las grandes corporaciones. Estos tratados de libre comercio, de alguna manera lo que intentan es poner a disposición del crecimiento económico prácticamente las últimas gotas de vida que quedan en todos los lugares. Es decir, de lo que se trata es de blindar los beneficios de los negocios, eliminar cualquier tipo de traba, ya sea legislativa o ya sea política, a esos negocios que pretenden seguir creciendo con la misma lógica anterior. Es decir, según vamos topando con los límites físicos del planeta, cada vez es más difícil hacer crecer las tasas de ganancia del capital, y el neoliberalismo, que más que una expresión, diría yo, del triunfo del capitalismo, de un capitalismo que prometía obtener bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, el neoliberalismo es una muestra de su fracaso, de cómo ese modelo no podía satisfacer esas necesidades y que ahora, para poder crecer, necesita invadir, necesita acaparar, necesita desposeer. Son los derechos, ¿no?, que se habían ido, parece que consiguiendo a lo largo del tiempo, los que están siendo laminados como un nuevo nicho de negocio, pero eso hace que cada vez haya más gente expulsada del sistema y que la crisis en sí misma cada vez sea más grande. Por lo tanto, no hay, bajo mi punto de vista, una solución dentro del sistema. Lo único que se puede hacer es trascenderlo. El problema que hay detrás de estos tratados de libre comercio es que ponen por encima las multinacionales de los propios estados, ¿no? que al fin y al cabo pues son la manera en la cual nos podemos relacionar dentro del marco internacional, ¿no? ¿Qué problema hay con esto? Lo que se quiere poner, ya lo intentaron en los años 90 con el Acuerdo Multilateral de Inversiones, es poner a las multinacionales al mismo nivel que los Estados-nación. Es decir, si hay un lucro cesante, si por ejemplo hay una legislación medioambiental que impide pues por ejemplo, una inversión en fracking, como ha pasado en Bretaña, esa empresa te puede denunciar a pesar de tú tener leyes decididas democráticamente, y sobre todo no se dirimen por encima de las legislaciones nacionales o internacionales por medio de unos mecanismos ad hoc que son unos tribunales privados, en teoría, que deberían dirimir esas diferencias, ¿no? Pero el hecho grave es que se ataca la capacidad de las personas en sus entornos democráticos y de derecho, que incluso además atacan a la Carta de Naciones Unidas y entran en contradicción con el derecho internacional. ¿Cómo es posible que yo, que lleve 30 años en esto, tenga más dudas que certezas, y que el otro, que estaba el año pasado en la Ford y el año anterior en Bayer, de pronto venga con todas las ideas claras y concretas de lo que está haciendo o de lo que quiere? Sí, está claro que uno está obedeciendo a una política y los otros estamos expresando claramente nuestra incertidumbre. El negocio de Bayer no es que la gente esté sana, sino que la gente esté enferma, se sienta objetiva o subjetivamente enferma y compre medicamentos, ¿no? Es decir, que es hacer negocio de
de la enfermedad, ¿no? Muchas de las fusiones grandes que se han producido recientemente, como Bayer que ha comprado Monsanto, pues lo que va precisamente es ya acopar todo. Bayer produce productos químicos, fertilizantes y tal. Monsanto produce las semillas y tiene el sistema de comercialización un poco trillado y tal. Pues digamos vas cubriendo todas las fases, todo el espectro de la producción agrológica y digamos acumulando más poder y acumulando más posibilidades de influencia y de marcar tus condiciones. Son grandes monstruos que tienen productos interiores brutos más que muchísimos países, ¿no? Entonces lo que están intentando precisamente es una oda o podríamos decir un ataque sistemático pues, a toda la arquitectura de la soberanía de las naciones frente a los intereses financieros que deberían, según ellos, ser globales y no tener ninguna restricción. No se habla mucho de la parte arancelaria, pero la idea de poner, de acabar con las barreras aduaneras es en realidad la mayor amenaza para el medio ambiente en nuestros países, porque en realidad la capacidad de controlar lo que llega a tu país con unas medidas proteccionistas es una forma de protección ecológica. La idea de los tratados de libre comercio es la idea del neoliberalismo absoluto, es decir, el ataque al Estado-nación, sobre todo a las políticas públicas que nos dan las normas reguladoras que nos protegen, ¿no? Sobre todo normas reguladoras que han sido conseguidas a base de mucha movilización obrera, ciudadana, social, que además nos protegen a nivel medioambiental, a nivel de seguridad alimentaria, a nivel de derechos laborales, ¿no? Los que se han firmado en los últimos 15 años, cuando se evalúa desde el punto de vista en la salud, han sido negativos. Por ejemplo, los tratados interamericanos de comercio, desde el NAFTA hasta otros, la evaluación que se ha hecho en términos de salud es negativa, pero es que la que se ha hecho en cuanto a condiciones de trabajo también es negativa, y en cuanto a libertades también es negativa, en cuanto a las influencias de las corporaciones y en cuanto a conculcar los principios democráticos también es negativa. Con esos antecedentes, desde el punto de vista de la salud pública, que siempre aplicamos el principio de precaución, cuando hay algo que pueda dañar a las personas, pues aquí lo mínimo que dice un principio de precaución es que no hay que hacer nada, no hay que dar un paso hasta que las cosas estén muy claras. Y para empezar, respecto a los principios democráticos, es inadmisible desde cualquier punto de vista democrático, hablando de dictaduras que tanto se habla, de que los diputados del Parlamento Europeo no puedan ver los documentos y que tengan que entrar en un sitio sin teléfono y sin bolígrafo. Pero ¿eso cómo lo podemos aceptar? Si aceptamos eso, vamos a aceptar cualquier cosa. Como si ya estuviéramos desarrollando relaciones presa-depredador entre diferentes tipos de personas. Igual que en la naturaleza el depredador tiene colmillos, tiene una carrera más rápida o mayores músculos o garras, pues digamos que las garras, los músculos y los colmillos que tiene el sector depredador de todo el conjunto del planeta y del resto de la población son estos tratados de libre comercio, ¿no? Tratados de libre comercio que además se pueden mantener porque obviamente hay unos ejércitos y un poder militar detrás que se encarga de avalar que esa seguridad o ese orden internacional se mantenga. Quienes piensen que el hecho de que el TTIP, por ejemplo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, haya sido provisionalmente frenado, deberán prestar atención a cómo en el futuro reaparece, probablemente con nombres distintos y con perfiles eventualmente diferentes, pero respondiendo a la misma vocación. Dejar de generar gases de efecto invernadero supone un cambio en el metabolismo económico, en las relaciones de poder y las sociedades verdaderamente brutal. El discurso dominante se ve impregnado por un manifiesto optimismo. Nos dice que los problemas demográficos están en vías de solución. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de la población planetaria ciertamente se va reduciendo, de tal manera que se augura que esa población se estabilizará en torno a los 10.000, 11.000 millones de seres humanos allá para el año 2050-2060. No es un argumento muy tranquilizador. Si hoy, con 7.000 millones de habitantes, tenemos problemas graves en materia de escasez, ¿qué problemas no vamos a tener dentro de 30 o 40 años en un escenario marcado por la presencia de 3.000 o 4.000 millones de seres humanos más y lastrado por el cambio climático y por el agotamiento de las materias primas energéticas?
La cumbre de París, por ejemplo, generó una gran alegría porque por fin, en lugar de decir que teníamos que quedarnos en el límite de los 2 grados, se llegó al 1,5 grados, ¿no? Y porque fue una cosa consensuada, pero en el momento en el que no hay acuerdos vinculantes, en el momento en el que no hay forma de obligarnos colectivamente a que todos los países entren por la senda de ese decrecimiento de la esfera material de la economía, que entren en un cambio de los modelos productivos, ¿no? Donde donde además los países más ricos, que son los más responsables en todo el proceso, se niegan a asumir la parte que les toca, y además las medidas que se adoptan, hechas las cuentas, y no dan para revertir la gravedad del problema que tenemos, pues a veces te queda la sensación como que es una gran mascarada, una gran ficción. En este momento nos encontramos en que ya no hay tiempo para tomar esas medidas. Necesitamos un cambio de modelo energético, evidentemente, producir la energía de otra manera, pero es que ya ni siquiera eso es suficiente. Ahora mismo tenemos que acompañarlo de otra serie de medidas. En el transporte se nota mucho en las ciudades, que es donde los focos de contaminación se hacen más peligrosos para la salud, y necesitamos implementar un montón de medidas que ya deberíamos haber puesto en marcha hace más de 15 años, porque entonces teníamos algo de tiempo y ahora no tenemos ninguno. La evidencia científica es innegable. Lo que ocurre es que piensan que todavía podemos sacar algo más de este planeta antes de tomar las decisiones. Lo estamos viendo, ¿no? Expresidentes formando parte de consejos de administración, además precisamente de esas empresas que no tienen ningún interés en que haya un cambio en las políticas energéticas, ¿no? Que además vienen muy cercanas al neoliberalismo energético. Hasta que los intereses de esas grandes compañías, los activos, no se desvinculen de energías sucias, no van a permitir que crezcan las energías renovables. Porque la capacidad de generar energía que tienen ellos es con energías sucias y las renovables les roban negocio. Tenemos que hacer muchos debates. ¿Qué hacer con las nucleares? ¿Cómo hacer esa transición? ¿Cómo no depender tanto del petróleo, del gas, etcétera, etcétera? Sobre todo en un país que nosotros no tenemos prácticamente nada. ¿Qué hacemos si en los planes estratégicos nacionales se habla que tenemos que usar el 7% de carbón y en vez de utilizar el asturiano utilizamos el chino o el colombiano, ¿no? El carbón es de las fuentes más contaminantes que hay, pero mientras no decidamos acabar, pues igual tendríamos que pensar o sustituimos las cuencas mineras dándole una posibilidad de vida a esas regiones o utilizamos carbón nacional. Esos debates tienen que estar ahí y no los estamos teniendo. No puede ser que esté la gente sufriendo por la contaminación atmosférica y no se vaya con claridad a decir cuál es el problema y se tomen medidas contundentes sobre el tema. Ya sabemos que van a salir medios de comunicación diciendo que es un escándalo y que se afecta a la libertad. Quiero saber dónde estaban todas las personas que se molestan por levantar un poquito el pie del acelerador o aparcar un poco más lejos cuando se conculcaban derechos. Que hay una tendencia enorme en estos últimos años a la explicación mecanística de las cosas. Y parecería que interesa mucho explicar cómo ocurren las cosas. Nosotros nos interesa más por qué ocurren. El cómo ocurren puede darte una vida entera de financiación y de trabajo y de éxito. El por qué ocurren te permite dar soluciones y evitarlas. No es casualidad, no es una cuestión de azar que estemos en un mundo medicalizado. Hay muchos factores que defienden un tipo de sanidad basada en patentes, en productos que se venden. La sanidad basada en servicios de personas a personas, enfermería comunitaria cuidando para que no haya accidentes infantiles, enfermería comunitaria facilitando que los mayores tengan una vida activa, fisioterapeutas facilitando una rehabilitación cardíaca, es decir, una serie de actividades que ganan más salud, son más sostenibles y son más baratas y además disminuyen el desempleo. Esas son opciones que hay que hacer en lo que se refiere al cuidado sanitario. El énfasis hay que ponerlo en la prevención. Yo no quiero que tengamos una máquina preciosísima que me diagnostica los tumores muy pequeñitos, ni que haya una máquina complejísima que hace un tratamiento carísimo del cáncer. Lo que quiero es no tener cáncer. Entonces, el esfuerzo fundamental se tiene que hacer en prevención, en prevención y en prevención.
La salud no se gana y se pierde en los servicios sanitarios. Los servicios sanitarios tratan de recuperar nuestra mala salud, pero nuestra mala salud viene de la pobreza infantil, de la falta de condiciones de vida materiales, de unas condiciones de trabajo absolutamente, no sé cómo decirlo ni con un eufemismo, desde luego inaceptables, que contribuyen a todo tipo de problemas de salud. A la violencia machista, uno de los principales problemas de salud que tenemos y que no respondemos con la intensidad que deberíamos responder a una tragedia de estas magnitudes. Al acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo, que si miramos las cifras del informe del fiscal, de la Fiscalía, que por cierto dice que es un problema poco menos, que no ha aumentado tanto apreciablemente, es un problema de miles de personas que están sufriendo diariamente. Me limitaría a recordar que el 78% de los analfabetos y el 70% de los pobres que hay en el planeta son mujeres. Las mujeres corren a cargo, según una estimación que admitiré que es controvertida, del 67% del trabajo cuando reciben solo el 10% de la renta. Quien sobre la base de estos datos se atreva a afirmar que los problemas atávicos de marginación de las mujeres están en vías de solución, me parece que le está dando la espalda a la realidad. El ecofeminismo lo que hace es disputar esa hegemonía cultural. El ecofeminismo lo que hace es recordar que los seres humanos somos radicalmente ecodependientes y que como somos ecodependientes estamos sujetos a los límites físicos del planeta, y recordar también que los seres humanos somos vulnerables y finitos, que vivimos en cuerpos, encarnados y encarnadas en cuerpos, que hay que cuidar. Lo que aporta el ecofeminismo, igual que otras corrientes críticas de economía, en primer lugar, es empezar a definir la economía como deberíamos haberla estado definiendo siempre, ¿no? Y no es eso de los recursos escasos para necesidades infinitas. Las necesidades no son infinitas para llevar una vida digna. Lo que necesitamos es enfocar la economía como las relaciones que las personas establecen entre sí, ¿no? Ahí está la parte social, y con su entorno, que ahí está la parte física. La vida humana no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible sea cierta es que tengamos sociedades, economías y culturas que sean conscientes de que hay que mantener como sea y de forma armónica esas relaciones de codependencia y de interdependencia, ¿no? Eso significa poner la vida en el centro. Y si pones la vida en el centro, no estás poniendo los beneficios de las grandes multinacionales. Nos está recordando una y otra vez cómo los propios movimientos contestatarios, que en muchos casos y por ejemplo han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización de muchas relaciones, conservan incólumes muchas de las reglas del juego de la sociedad patriarcal, de la que no acabamos de salir. Y este no es precisamente un problema menor. La marginación simbólica y material de las mujeres entiendo que debe ser una materia de reflexión principal en todo momento. Lo que es importante es que haya políticas feministas. Cuando digo políticas feministas no me refiero solo a mujeres políticas feministas, sino a prácticas políticas, a líneas políticas feministas. Y cosas como el ecofeminismo o los principios ecofeministas se impartiesen en el instituto, te voy a decir, ni siquiera en la escuela, ¿no? No nos encontraríamos con tanto troll en redes sociales equiparando machismo con feminismo o fascismo con comunismo, por ejemplo. De cualquier contestación del capitalismo en el inicio en el que todavía estamos del siglo XXI tiene que ser por definición decrecentista, autogestionaria, internacionalista y antipatriarcal. ¿Por qué? Porque si no incorpora estos cuatro elementos, sospecho que, probablemente sin quererlo, estará moviendo el carro del sistema que quiere contestar. Una mirada ecofeminista, es decir, una mirada antipatriarcal y una mirada ecológica dadas de la mano son de las, de los cambios culturales más absolutamente potentes que se pueden afrontar. Una de las preguntas centrales a las que hay que responder es la relativa a cuántos seres humanos puede mantener el planeta.
Y la única respuesta razonable, desde mi punto de vista, es un depende. Depende de qué modelo de ser humano tengamos en mente. Si estamos pensando en los niveles de consumo de un madrileño o de un barcelonés que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 800 millones de habitantes. Si estamos pensando, en cambio, en los niveles de consumo de un campesino de Burkina Faso o de Mali, la Tierra da para mantener a 23.000 millones de seres humanos. Hay mucha gente que defiende que la única forma viable y permanente de vivir en este planeta es yendo a ciclos cerrados. O sea, que lo que utilicemos no lo desechemos, sino que se reintegre en el ciclo económico y sirva para producir cosas. Primero hay que abandonar la obsolescencia programada. O sea, es alucinante que nos enteremos que una bombilla puede ser eterna y que se planificó que se tiene que fundir después de determinada cantidad de horas de uso para que la máquina de la fabricación no se pare. El capitalismo contemporáneo está generando en todo el planeta un ejército de desempleados cada vez más numeroso. Y en el caso de quienes disfrutan de puestos de trabajo, les paga cada vez menos. La pregunta está servida: ¿quién va a adquirir los productos que genera ese capitalismo? Creo que aquí hay un problema básico derivado de nuevo de la primacía radical de los intereses más cortoplacistas, olvidando que hay que planificar, estoy pensando en términos de la lógica del capitalismo, un horizonte de futuro que permita que el planeta sea sostenible. Es decir, si esto funciona y se mantiene, es porque la dinámica capitalista ha conseguido fabricar un tipo de persona. Y es un tipo de persona que se cree que se puede vivir emancipado de la naturaleza, que se puede vivir emancipado del resto de los seres humanos y que se puede vivir emancipado de tu propio cuerpo, ¿no? Y que además la tecnología lo va a resolver todo. Disputar ese concepto de riqueza, de bienestar, de vida buena, que es al que puede responder bien el capitalismo cuando pagas, es una cuestión central. Llevamos dentro de la cabeza la lógica de la producción, de la competitividad y del consumo. Y repito que salir de esto no es precisamente sencillo. Nosotros estamos hace ya mucho tiempo adoctrinados y la ingeniería social lleva mucho tiempo generando información en el alma de la gente como para que esté como tibia. Es como una tibieza, como que nada nos conmueve, nada realmente nos hace hacer cambios radicales en nuestra vida diaria, que es donde se nota, ¿no? En el discurso. Se nota cómo vives y cómo tratas al vecino y cómo tratas a tu gente más próxima y cómo tratas a los reinos vegetales y animales con los que te relacionas. Ahí es donde se ve la coherencia entre los principios, el discurso y la realidad. Una parte de los habitantes de las sociedades opulentas se dejará atrapar por la perspectiva del ecofascismo y razonará diciendo: yo lo que quiero es preservar mal que bien mi condición de privilegio, con lo cual estoy dispuesto a aceptar restricciones básicas en nuestros derechos siempre y cuando me cuente entre el reducido número de privilegiados que reivindica un proyecto de corte ecofascista. Normalmente miramos más lo que nos separa que lo que nos une. Es muy difícil encontrar en el mundo de la ecología, en el mundo donde estamos todos luchando y sabiendo de esto, la mayoría de las veces las personas lo que hacen es: no, es que yo no me puedo unir a esto porque resulta que en esto no estoy de acuerdo. Yo he trabajado como experta en adicciones y recuerdo que cuando trabajaba en terapias de grupo con personas que eran adictos a todo, adictos a heroína, adictos a cocaína, adictos al alcohol, adictos al juego, al sexo, a todo, siempre, cuando nos reuníamos, siempre intentaban ver lo que les separaba. Siempre intentaban decir: no, es que yo soy alcohólico puro, tú no, tú eres un cocainómano, tú no tienes nada que ver conmigo. No, es que mi padre era rico y tu padre era pobre y entonces eso hacía que yo consumiera más. Eso se hacía. ¿Qué es lo que de alguna manera el arte del terapeuta en ese momento tenía que lograr en ese grupo? Tenía que lograr de alguna forma encontrar lo que les unía. Todos los que estáis aquí tenéis una cosa en común: sois adictos. A ti te ha echado de la oficina, a ti te ha echado tu mujer de casa, a ti te han echado tus padres, a ti te han echado del colegio, a ti te han echado de donde sea. Estáis aquí porque os une algo en común y sois adictos todos. Entonces, desde ahí vamos a empezar a trabajar. Las fuerzas políticas emergentes y las no tan emergentes plantean a menudo discusiones interesantes en lo que hace a la condición
del régimen que padecemos, pero desgraciadamente poco o nada nos dicen sobre el sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en el propio debate relativo a la república o a la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, ni siquiera los teóricamente más abiertos. El capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la alienación, la explotación, la sociedad patriarcal, las guerras imperiales, la crisis ecológica, el colapso. Son demasiados silencios para otorgar alguna credibilidad a la propuesta de fuerzas políticas que empiezo a sospechar que en el fondo han sido aceptadas, al menos, tal vez estimuladas por el propio sistema, que necesitaba alguna válvula de escape en momentos críticos muy delicados. Cuando el sistema se da cuenta que algo puede hacer ruido, simplemente lo fagocita y lo permite, ¿no? Incluso los antisistemas están permitidos y tienen vías como para que entremos dentro del sistema, ¿no? Es decir, creo que hay una astucia maquiavélica en la ingeniería social que se está practicando con las naciones, y entonces estas propuestas, yo veo los frutos. ¿Cuánto persevera y perdura? Aquí estamos nosotros, ahí está el sistema, tenemos que demostrar que somos más fuertes y numerosos que el sistema, pero nunca debemos olvidar que formamos parte del sistema que queremos echar abajo, con lo cual su lógica, sus principios, sus valores influyen a menudo poderosamente en nuestra conducta cotidiana. Si no somos capaces de identificar este problema, difícilmente saldremos del bucle correspondiente. Necesitamos una población madura con capacidad crítica, y eso viene de la educación. Por tanto, es una de las inversiones clave. Lo que realmente es una utopía es seguir pensando que se puede seguir consumiendo de la misma manera, produciendo de la misma manera, etcétera. Pero eso es muy complicado, porque lo que les han vendido es que lo que es una utopía es cambiar las cosas. Desde el ámbito local se pueden hacer muchas cosas, y de ahí movilizar a la población para cambiar las cosas. Es decir, por mucho poder que se tenga, siempre es ser presuntuoso, pero tenemos la razón. Yo creo que tenemos la razón, y cuando se tiene la razón siempre es más fácil luchar por ello, ¿no? Que yo creo que la revolución nos toca a cada uno de nosotros. Yo creo que la revolución empieza, el liderazgo que estamos buscando nos corresponde a cada uno de nosotros. Ser líderes en nuestras propias áreas de influencia, cambiar nuestro barrio, cambiar nuestra relación en la familia, cambiar nuestra relación con el pueblo si tenemos más capacidad y más talentos. Yo creo que la responsabilidad de buscar liderazgo está en el corazón de cada uno, de volver a conectarlo. Recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción y del consumo, repartir el trabajo, apostar por fórmulas de ocio creativo, reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos, restaurar la vida local en un escenario de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, demostrar nuestro compromiso con la sobriedad y con la sencillez voluntaria. En un mundo donde vivimos tan domesticados y donde vas entrando por el aro, ya desde el mismo sistema educativo hasta que entras en el mercado laboral, tenemos pocos espacios donde la gente aprenda lo que es articularse con otros, autoorganizarse, resolver sus propios problemas, confrontar y buscar alternativas, y eso es una forma de crear contrapoder. A mí eso me parece fundamental. Lo más interesante que podemos hacer es llevar a la práctica en la realidad económica y social nuestras ideas. No hay ningún mecanismo de propaganda más eficiente que este, que se encamina a demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente a las prácticas que defiende el sistema que padecemos. Cuando ves cómo van creciendo las redes de economía social y solidaria, cuando ves cómo van creciendo los medios de comunicación alternativa, a mí me parece que estamos aprendiendo valores, prácticas y herramientas para poder generar ese contrapoder. Y eso no quita que luego vayamos a tener que confrontar con el propio sistema y que haya que poner freno y recurrir a otros mecanismos de lucha también en lo grande. Pero necesitamos eso también, sobre todo porque a veces da la sensación de que el desequilibrio de poder es tan grande que también o vives algunas cosas que tengan éxito o es muy difícil motivar a la gente. Y yo creo que a la gente le hace luchar con muchas más ganas el saber que participa en algunas cosas que funcionan, ¿no?
pasa que uno quiere mirar para atrás. Es demasiado fuerte darte cuenta que estamos rodeados de todo lo que estamos rodeados. El cambio que se tendría que hacer da pánico, da vértigo. ¿Cómo voy a cambiar este mundo que hemos creado? Una cosa es la vida y otra cosa es el mundo. Hay determinadas cosas que por ser esenciales para la vida humana, para el mantenimiento de la vida humana y no humana, ¿no? Como es el agua, como es la energía, como es el alimento, como son los medicamentos y la salud, no podrían ser, desde mi punto de vista, objeto de propiedad privada, ni objeto de comercialización, ni objeto de negocio. Es decir, cuando digo comercialización me refiero a objeto de generación de plusvalías y de reparto de beneficios, ¿no? Porque si aquello que nos mantiene vivos es un negocio, lo que está en riesgo directamente es la propia vida. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena Mach 11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes
no nos ha faltado nunca la financiación y siempre ha sido financiación pública. Y en la última convocatoria de proyectos nos han dado 3 proyectos al grupo para estudiar este tema. Exposición en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de niños de muy bajo peso, menos de 1.500 gramos, a compuestos químicos contaminantes del plástico y del ambiente, concedido. Exposición de niños de 14 años a compuestos ambientales y adelanto en la pubertad, concedido. Desarrollo de un test para ver los compuestos con características de obesógenos, porque hay una teoría de que hay compuestos químicos que favorecen la obesidad en los niños y en los adultos, concedido. Es decir, la financiación llega, el grupo sigue creciendo, respondemos publicando en las mejores revistas y con el mayor impacto. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que falla? Llevo 40 años en esto. En la vida me han preguntado qué he hecho. Me han preguntado siempre dónde he publicado, cuántos puntos tiene la revista. Eso. Pero en la vida me han preguntado qué he hecho. Sí, nadie se ha sentado como tú diciendo, ¿y tú qué has hecho? No me refiero en qué me he gastado el dinero, eso me lo preguntan siempre, estamos inspeccionados, controlados, sino, ¿y eso qué significa? Nunca.